Nadie imaginó que uno de los laterales más brillantes de la historia del fútbol acabaría siendo protagonista de uno de los escándalos más oscuros del deporte moderno. Dani Alves, el hombre que conquistó todos los títulos soñados, desde la Champions League hasta la Copa América, ha pasado de ser un ícono admirado a una figura polémica, marcada por el lujo excesivo, las declaraciones incendiarias y, sobre todo, por un caso judicial que estremeció al mundo entero en 2023. ¿Quién podría olvidar su estilo irreverente, su eterna sonrisa y esa sensación de que todo en su vida era una fiesta? Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y alegría se ocultaban sombras que pocos se atrevieron a ver. Durante años, su vida personal estuvo rodeada de rumores sobre fiestas interminables, amistades peligrosas y una actitud desafiante ante la opinión pública. Sus propias palabras, muchas veces provocadoras, le crearon enemigos fuera del campo. Pero todo cambió radicalmente con una noche de diciembre de 2022, cuando una acusación de agresión sexual en una discoteca de Barcelona destrozó su imagen pública. De ídolo a villano, de estrella a reo, la caída de Dani Alves fue tan fulminante como inesperada. Este es el relato de cómo un futbolista que parecía invencible se vio atrapado en la red de su propio caos. Dani Alves nació en Juazeiro, Bahía, una tierra marcada por el calor abrasador y la lucha diaria por salir adelante. Desde niño, su carácter alegre y competitivo lo distinguía entre los demás. Soñaba con cambiar su destino, y el fútbol fue su vía de escape. A fuerza de talento y determinación, su carrera profesional comenzó a despegar en el Bahía de Brasil, donde sus actuaciones llamaron la atención de Europa. El verdadero salto a la élite llegó con el Sevilla FC, club que lo transformó en uno de los laterales derechos más versátiles y ofensivos del mundo. Fue en el Sánchez Pizjuán donde Alves empezó a forjar su leyenda, rapidez, técnica, agresividad ofensiva y un carácter inquebrantable que lo hacían brillar en cada partido. Sus actuaciones le abrieron las puertas del FC Barcelona en 2008, donde viviría la etapa más gloriosa de su carrera. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, Alves se convirtió en una pieza fundamental del mejor Barcelona de la historia. Su sociedad con Lionel Messi en la banda derecha es recordada como una de las duplas más letales de la era moderna. Ganó múltiples ligas, Copas del Rey y 3 Champions League, conquistando el corazón de millones de aficionados. Su carisma y su estilo desenfadado lo hacían tan popular fuera del campo como dentro de él. Sin embargo, la vida de Dani Alves nunca estuvo exenta de polémicas. Era conocido por su lujoso estilo de vida, por sus fiestas, sus amistades con personalidades del espectáculo y su manera de hablar sin filtros. Declaraciones como "yo no vivo para complacer a nadie" o su costumbre de enfrentar a la prensa con comentarios directos creaban titulares constantemente. Para algunos, era un genio excéntrico, para otros, un provocador que no sabía medir sus palabras. El tiempo lo llevó a vestir camisetas de clubes tan grandes como la Juventus, el PSG y el Sao Paulo, siempre dejando huella con su talento. Pero, a medida que los años pasaban, su figura mediática se volvía tan comentada como su fútbol. Cada foto en redes sociales, cada fiesta y cada rumor alimentaban la narrativa de que Alves no solo vivía para el deporte, sino para el exceso y el espectáculo. Y entonces, en el invierno europeo de 2022, cuando parecía que su carrera ya estaba en su ocaso pero su leyenda intacta, estalló la bomba que lo cambiaría todo: una acusación de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. A partir de ese momento, la historia de Dani Alves dejó de ser solo la de un jugador exitoso para convertirse en una historia de caída, vergüenza y controversia mundial. El inicio de Dani Alves en el fútbol profesional fue tan humilde como inspirador. Desde sus días en el Bahía hasta su llegada al Sevilla, su historia era la del chico pobre que conquistaba Europa con talento y una sonrisa desbordante. En Sevilla, su nombre empezó a brillar, ganando 2 copas de la UEFA y convirtiéndose en uno de los mejores laterales del continente. Pero fue en Barcelona donde alcanzó la cima del fútbol mundial, como uno de los pilares del mítico equipo de Guardiola que maravilló al planeta. Durante casi una década en el Barça,
Alves se convirtió en una leyenda viva, ganó 23 títulos, fue 3 veces campeón de Europa y disputó partidos históricos que aún resuenan en la memoria colectiva de los aficionados. Sus bromas en el vestuario, sus looks extravagantes y su actitud positiva lo hacían único. Era, en palabras de Messi, el mejor lateral con el que he jugado. Sin embargo, con los años, el personaje mediático empezó a eclipsar al futbolista. Dani Alves disfrutaba de una vida de excesos, fiestas privadas en Ibiza, amistades con cantantes, modelos y empresarios, y una actividad constante en redes sociales donde mostraba su vida de lujo. Muchos lo veían como un hombre que, tras alcanzar la gloria, vivía en una burbuja de fama y poder, creyéndose intocable. Los primeros indicios de su caída surgieron con algunos enfrentamientos con clubes y entrenadores. Su salida del Barcelona no fue pacífica, críticas hacia la directiva y frases como "no saben cuidar a los ídolos" lo situaron en el ojo del huracán mediático. En el PSG, aunque sumó títulos, también se habló más de sus fiestas que de su rendimiento. El verdadero punto de quiebre llegó la noche del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Una joven lo acusó de agresión sexual en un baño del local. La noticia estalló en los primeros días de 2023, causando un impacto brutal. Mientras algunos pedían prudencia, otros exigían justicia. En cuestión de semanas, Alves pasó de dar entrevistas sobre fútbol a verse esposado, entrando en una prisión preventiva mientras la investigación avanzaba. Los medios lo destruyeron, cada detalle de su vida privada, cada declaración polémica del pasado, se utilizó para construir la imagen de un hombre arrogante y fuera de control. Incluso algunos de sus antiguos compañeros y clubes guardaron silencio o se distanciaron, temerosos de verse envueltos en el escándalo. La caída de Dani Alves fue tan rápida que parecía sacada de una película. En apenas un mes, el hombre que lo había ganado todo en el fútbol perdió patrocinadores, contratos y el respeto de gran parte del público. Aún así, él se mantenía firme, proclamando su inocencia desde la cárcel, mientras la prensa mundial seguía cada paso del caso. La detención de Dani Alves en enero de 2023 marcó un antes y un después en su vida. El mundo entero miraba incrédulo como uno de los futbolistas más exitosos de su generación, el hombre que levantó 43 trofeos en su carrera, quedaba encerrado tras los barrotes de una cárcel en Barcelona. Las cámaras lo mostraban con el rostro serio, sin esa sonrisa característica que lo había acompañado en todas las victorias. Por primera vez, Alves no controlaba el guión de su vida. La versión de la joven que lo acusó de agresión sexual se difundió rápidamente, una noche de fiesta en la discoteca Sutton, un encuentro en el baño del club y un relato desgarrador que la justicia consideró creíble. Mientras tanto, el propio Dani Alves cambió de versión varias veces, lo que generó desconfianza tanto en los jueces como en la opinión pública. Las redes sociales se llenaron de debates encendidos, algunos lo defendían, apelando a su presunción de inocencia, mientras otros lo crucificaban sin piedad. Los medios de comunicación aprovecharon cada detalle. Titulares explosivos, declaraciones de testigos y entrevistas con expertos legales inundaban la prensa. Incluso se rescataron viejas declaraciones de Alves que ahora parecían premonitorias, como cuando dijo en una entrevista: "No me importa lo que digan de mí, yo vivo mi vida como quiero". Esa frase, que antes sonaba a libertad y autenticidad, ahora se interpretaba como arrogancia. Detrás de las cámaras, la historia era aún más devastadora. Su esposa en ese momento, Johanna Sanz, enfrentaba un escrutinio mediático brutal. Inicialmente lo apoyó, pero con el paso de los meses y la presión de la opinión pública, su matrimonio se desmoronó. Johanna llegó a decir: "Me siento rota, pero debo seguir adelante". La caída del ídolo afectaba no solo a su imagen profesional, sino también a su vida personal de forma irreparable. En la cárcel, Dani Alves recibió el impacto de la realidad, ya no era el futbolista protegido por la fama, sino un preso más esperando el veredicto. Algunos compañeros de celda relataron que pasaba horas en silencio, con la mirada perdida,
y que solo hablaba de fútbol para evadir el presente. Otros, sin embargo, lo describieron como un hombre aún desafiante, convencido de que todo era una gran injusticia. La reacción del público fue tan intensa como dividida. Mientras algunos fans aún recordaban sus hazañas en el Barça y la selección brasileña, otros lo consideraban un traidor a los valores del deporte. El debate en Brasil fue especialmente fuerte. ¿Cómo podía el ídolo de tantas generaciones estar involucrado en un caso tan oscuro? La sentencia provisional lo mantuvo en prisión preventiva durante meses, y cada audiencia judicial se convertía en un espectáculo mediático. Con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue admiración se transformó en morbo. Las cadenas de televisión abrían sus programas con su caso, y la opinión pública lo reducía a una sola etiqueta, culpable o inocente, sin matices. La historia de Dani Alves dejó de ser la de un futbolista para convertirse en un drama humano, una caída libre donde el éxito y la fama no podían protegerlo del peso de sus decisiones. Hablar de Dani Alves es hablar de un personaje que despierta emociones extremas, admiración por su legado en el fútbol, pero también indignación por los escándalos que lo han rodeado. Desde Escándalo Total no buscamos destruir ídolos, pero tampoco idealizarlos. Lo cierto es que el caso Alves nos obliga a cuestionar hasta qué punto un deportista de élite puede vivir desconectado de las consecuencias de sus actos. Dani Alves fue, sin duda, uno de los mejores laterales de todos los tiempos. Nadie puede borrar los títulos, la magia en el campo y la huella imborrable que dejó en equipos como el Barcelona o la selección brasileña. Su conexión con Messi y su papel en el Barça de Guardiola fueron piezas fundamentales de una era dorada. En lo deportivo, su nombre pertenece a una élite a la que pocos llegan. Pero fuera del campo, su historia es un recordatorio de que la fama no exime a nadie de responsabilidad. El lujo, las fiestas, la vida de excesos y su actitud desafiante ante los medios lo convirtieron en un blanco fácil. Su frase recurrente, vivo como quiero, no como esperan de mí, puede sonar inspiradora, pero también es un reflejo de la desconexión entre la figura pública y la realidad. Desde este canal, creemos que el caso judicial que lo involucra es una de esas situaciones donde la verdad es difícil de conocer en su totalidad. La justicia sigue su curso, pero el daño a su imagen es irreparable, pase lo que pase. Incluso si alguna vez logra limpiar su nombre, su historia ya está marcada por esta mancha. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué opinan ustedes, espectadores? ¿Deben los logros deportivos pesar más que los errores personales? ¿Se puede separar al jugador de la persona? Queremos escuchar sus pensamientos porque la historia de Dani Alves es también una historia sobre cómo la sociedad idolatra, destruye y juzga a sus figuras públicas. Este es un momento para reflexionar, no solo sobre Alves, sino sobre el tipo de héroes que construimos. ¿Qué lecciones podemos extraer de la vida de alguien que lo tuvo todo y, en cuestión de días, lo perdió todo? La historia de Dani Alves es una montaña rusa de gloria y tragedia, una vida marcada por los extremos. Por un lado, está el chico de Juazeiro que se convirtió en leyenda, el futbolista que redefinió el rol de lateral derecho con su energía inagotable y su capacidad ofensiva. Un hombre que levantó trofeos en cada club en el que jugó, que fue amado por sus compañeros y que inspiró a toda una generación de jóvenes en Brasil y en el mundo. Pero también está el Dani Alves humano, con sus excesos, su carácter provocador y sus errores. La acusación de agresión sexual en 2023 no solo cambió su vida, sino que dividió la opinión pública para siempre. Su nombre ya no se pronuncia solo con admiración, sino también con controversia. Su historia es un espejo incómodo donde se refleja la fragilidad de la fama y la rapidez con la que el mundo puede girar en contra de sus ídolos. Hoy, mientras muchos esperan el desenlace final de su caso, la figura de Dani Alves permanece suspendida entre la nostalgia y el rechazo. Sus jugadas, sus centros perfectos y sus títulos siguen ahí, en la memoria colectiva, pero también el recuerdo de una caída abrupta que pocos habrían imaginado para alguien que parecía tenerlo todo. Al final,
Esta historia nos deja una sensación agridulce, la de haber conocido a un héroe que se perdió en su propio laberinto. Quizá algunas verdades jamás debieron salir a la luz, pero ahora están aquí, y no podemos ignorarlas. Al pensar en Dani Alves, es imposible no sentir cierta nostalgia por el futbolista brillante que alguna vez fue. Porque, aunque su legado deportivo quedará para la historia, su vida nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad.